Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 17. Repito nuevamente, carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 17. Aquí en la pantalla vamos a poner una versión, le van a poner una versión que es Nueva Traducción Viviente. En realidad es una traducción más extensa en idea, pero mantiene su concepto original. Y voy a dar lectura y dice de la siguiente manera: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes, está hablando a los líderes espirituales. Y dice, y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Quiero pedirle un favor. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias en esta hora por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Te hemos adorado, hemos cantado. Sabemos que el motivo de estar aquí es por ti principalmente. Pero en esta hora te queremos pedir que el entendimiento de tu palabra venga a traer luz a nuestros corazones. Que podamos ser edificados por medio de ellas y podamos, Señor, crecer a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Hace ya algunos años, hermanos, algunos abriles, tuve una experiencia. Me invitó a predicar una esposa de un pastor y me dice, queremos invitarlo a predicar. Ah, claro que sí, tomó la llamada y todo. Y me dice, es para el día del pastor. Ah, le digo, claro. Y recuerdo que me dice, le quiero pedir un favor. Le digo, dígame. Y dice, hábleles duro. Y aquellos que somos cristianos, sabemos que hay un mes en el año en donde se le llama el mes o el día del pastor. ¿Quién ha escuchado eso, hermanos? Los que me conocen a mí saben que yo no tengo esa práctica, no es antibíblica, sin embargo tengo otra idea muy personal. Pero en esta práctica siempre se toma mucho este verso en particular, porque es un verso en donde pareciera ser que todo tiene que ver en defensa del pastor. Y esta idea en realidad no es del todo así. El propósito de este mensaje que quiero trazar de parte de Dios es primeramente, hermano, mantener el punto balance que un cristiano, como le hemos puesto a esta serie de mensajes, responsabilidades o deberes cristianos, que dicho sea de paso, hoy finalizamos en donde hemos hablado de cristianos diligentes, la importancia que Dios nos llama a tener una vida con una conducta diligente, cristianos con amor fraternal, lo importante que es que el corazón del cristiano esté abocado a que esta es la familia de Cristo y nuestro deber también es velar por el prójimo. Estuvimos hablando también del cristiano y la venganza, cuál es la idea de la palabra de Dios en relación al concepto de cómo es que un cristiano debe de comprender cuando vive injusticias. Estuvimos hablando también cristianos compasivos, en donde hablábamos de cómo es que en la fe cristiana el Hijo de Dios no solamente practica una religión, sino que el Hijo de Dios vive en una compasión con los suyos y también con los que no son suyos. Estuvimos hablando también de los cristianos que lo titulábamos por ahí con signos o con espíritu o actitud de avaricia, de cómo es que esta idea entre los cristianos también existe. Como hijos de Dios somos muy dados a tener ese efecto, esa tentación de siempre querer más
y cómo es que la palabra de Dios nos orilla, hermanos, nos llama a que la fe de un hijo de Dios no está basada en lo material. Y este mensaje en particular es un último deber que voy a estar trazando en estos mensajes, y por ello le he puesto por tema obediencia a nuestros líderes. ¿Sabe? Un cristiano debe de saber que dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro del lugar en donde se congrega, el mensaje lo trazaré en tercera persona, dicho sea de paso. ¿Qué voy a decir con esto? Que en realidad no estoy para favorecer a nadie ni para perjudicar a nadie. No estoy para hablar de mí a favor ni para hablar en contra de mí. Sino que este mensaje le pedí mucho a Dios sabiduría, hermanos, para que pudiese ser entendible en el corazón, tanto como del que es pastor o aquellos que tienen su pastor, y yo no hablo por ustedes, pero también por aquellos que, ¿por qué no decirlo?, se congregan en este lugar. ¿Cuál debe de ser la responsabilidad, el deber que de acuerdo a la palabra de Dios, los hijos de Dios debemos de tener en nuestra iglesia, en nuestra congregación? Porque un efecto que se está viviendo en la actualidad, especialmente en el cristianismo, que es mucho dolor, hermanos, es el desbalanceo que hay entre los que están dentro de la iglesia y los que ven desde afuera de la iglesia, cómo ven el comportamiento de los pastores o de los líderes religiosos, cómo ven las congregaciones. No es un secreto a voces, tampoco es que tapemos el sol con un dedo, pero muchos de nosotros estamos enterados de iglesias en donde básicamente, ¿por qué no decirlo?, hemos escuchado líderes religiosos que se han dedicado a saquear a sus ovejas. Y dicen por ahí, ¿verdad? No vayas ahí porque ahí te trasquilan. Otros se han dedicado a estafar. Hay en las noticias cada vez más líderes religiosos o pastores que han sido evidenciados, que dicho sea de paso, hay uno aquí muy sonado en Texas, hermanos, un pastor que hizo un fraude por más de $80 millones. Es vergonzoso. Pero también está el lado opuesto de la balanza, en donde sabemos de iglesias en donde los pastores son como personas invisibles para ellos. Los cristianos de hoy en día, lamentablemente, cuando ven a los pastores en algunas iglesias, no los ven meramente como una autoridad espiritual. Los ven como un consejero. Los ven como alguien que le pueden hacer una pregunta bíblica. Los ven como alguien que les puede pedir oración. Pero no los ven en el concepto que es el punto al que vamos a hablar nosotros de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios en realidad a través de las Escrituras, cuando llama a un pastor para que esté al frente de una iglesia, cómo es que el cristiano, la iglesia, los oyentes, los miembros, deban de saber y comprender cuál debe de ser la postura tanto como del oyente o del miembro hacia el pastor, pero también del pastor hacia los demás? Así que cuando se escribió esta carta, la carta a los hebreos, es una carta muy interesante, porque no solamente se trata lo que se le conoce en el estudio como la cristología, una defensa una apologética, una defensa muy importante que los que somos estudiantes de la palabra de Dios reconocemos que todavía pueden pasar décadas y siglos y nos falta mucho por aprender más acerca de la cristología plasmada en la carta a los hebreos, porque es una carta en donde el autor se dedicó a hacer una defensa de la autoría de Jesucristo, pero en sus últimos 3 capítulos hizo un llamado en donde en el capítulo 13 en particular le habla de uno de los deberes importantes que los cristianos tenemos delante de Dios y también delante de nuestros líderes. Cuando usted lee la carta a los hebreos, yo sé que la gran mayoría de ustedes leyeron en su versión 60, dice a sus pastores. Aclaro en primer lugar que cuando usted lee la Biblia en las diferentes versiones, hay 2 opiniones muy distanciadas. Unas dicen a sus pastores y otras dicen a sus líderes espirituales o líderes religiosos, simplemente dicen líderes. Lo que pasa es que en el griego la palabra que le atribuyen a esta frase no se refiere en particular a un solo grupo de ellos, sino a todos aquellos que estamos en un cargo o en un lugar en donde nos dedicamos a servir a Dios y
Por resultado, los que están bajo nuestra, vamos a llamarlo sujeción, bajo nuestro pastorado, bajo nuestro liderazgo, ambos debemos de saber cuál es el equilibrio y el punto al que Dios nos ha llamado a estar en el deber cristiano. Así que cuando hablamos de esta frase, es bien interesante que dicen algunos estudiosos, hermanos, que en la carta a los hebreos, en la iglesia en particular, empezó a pasar un ambiente muy extraño, que hoy en día es muy común. Se dice que cuando los apóstoles llegaban a las diferentes ciudades y plantaban las iglesias, predicaban el evangelio, empezaban a discipular a los primeros creyentes, pasaban algunos años literalmente en esos lugares y por Dios, por dirección divina, dejaban diáconos, líderes, ancianos y pastores. Dice la historia que nunca faltó, hermano, el que de repente decía: ¿y quién es ese que tiene enfrente hablándome y diciéndome que me porte bien? Que se porte bien él. Se dice la historia, le estoy así obviamente parafraseando y en mi lenguaje, que había otros creyentes que veían a los líderes y los veían y decían: mira, pues a ti te dejó Pablo, a ti te dejó Juan, pero mi pastor es el Señor y a mí nada me faltará. Y no se sujetaban a los cristianos, hermanos pastores, o a los líderes, o a los diáconos. A tal punto que algunos empezaron a enviar cartas en ayuda a los apóstoles, en donde querían que instruyeran a los cristianos a cuál era el punto medio de responsabilidad cristiana entre ovejas y pastores o pastores y ovejas. Y cuando se escribe esta carta, es precisamente en un tono de mandamiento o de deber, en donde le instruye a los cristianos, pero también a los pastores que son cristianos, les instruye a que debemos de comprender cuál es nuestro rol delante de Dios. Y precisamente, brevemente, le voy a decir 4 razones, hay muchas, hermanos. Pero ¿por qué hoy en día vemos tanta distanciamiento entre el pastor y la oveja al punto y al grado que no se puede servir o no se puede seguir a un ministerio? 1, en primer lugar, porque hemos visto y detectado con el paso de los años que hay muchos cristianos altaneros. ¿Sabe qué es eso, verdad? Esos que no se dejan ni pastorear, ni ayudar, ni aconsejar, ni nada. Y hay un caso en la Biblia, 3 de Juan 1:9, dice: yo escribe el apóstol Juan a un discípulo, a un líder llamado Gallo, y que este discípulo era necesario que escuchara que Juan iba a ir hacia ese lugar. Dice: yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes era un creyente que se congregaba en una iglesia, dice, no acepta mi autoridad. Y dice, pues le gusta mandar. El contexto de esta historia es que Juan había enviado una carta previamente a una iglesia. Y cuando llegaba la carta y la leían y se les invitaba a los creyentes a que aprendieran de los consejos apostólicos, había este hombre popular, Diótrefes, que él se dedicaba a decirle a los creyentes, pues mira, hasta que no vengan y me lo digan a mí en persona, yo no le hago caso. Otros tenían la impresión que Diótrefes era un hombre pudiente, era un hombre rico. Y si algo es de bien saber, que la gente que tiene influencia, que tiene carisma, que tiene posición, si algo lidian mucho en la vida, hermano, incluyendo a los cristianos, es con el ego. Mire, qué bueno que si usted es bendecido por Dios, nunca pierda su humildad. Porque la humildad es una característica que nos identifica con Cristo y con la iglesia. Pero Diótrefes era un creyente que cada vez que se recibía una carta de Juan, este hombre se oponía y quería andar mandando a los hermanos y quería hacer con ellos lo que quisiera. 2, ¿por qué algunos batallan en someterse a sus autoridades espirituales? Porque menosprecian la experiencia de los demás. En la primera carta a Timoteo 4:12 escribió el apóstol Pablo lo siguiente: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Se dice la historia que cuando el apóstol Pablo pasó por la ciudad de Éfeso, se dice que agarró a Timoteo, su discípulo, era un jovencito Timoteo, y que lo puso al frente de la iglesia.
Históricamente la iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante, hermanos. Había muchos cristianos con mucho conocimiento bíblico, aunque era incorrecto porque era bajo la ley. Cuando viene la gracia y Pablo predica y enseña, Pablo decide dejar a Timoteo a cargo de la iglesia. Y cuenta la historia que cuando pues, lo asigna Pablo para que se quede como pastor, pues todos se portaban bien, hermanos, ahí. Pero cuando se va Pablo, cuenta la historia que empezaron a decirle a Timoteo, ¿y tú qué, pollo repollo? Estás bien chavo, ¿tú qué nos vas a enseñar? Voy a ocupar una experiencia personal. Yo tengo predicando desde los 14 años, hermanos. A los 16 comencé a salir de mi iglesia a predicar. A los 20 empecé a salir literalmente de viaje y de mi país a predicar. Y viera cómo tengo anécdotas en esa etapa de mi vida entre 20 o 15 y 25 años en donde llegaba a las iglesias y los pastores, los líderes. Fíjense, en aquellos años no había mucho internet, hermanos. Hoy en día ya podemos ver a alguien en línea, pero antes me hablaban los pastores y nunca se imaginaban la edad que tenía. Entonces cuando me invitaban y me veían llegar, hermanos, así como que, ¿y usted quién es? Y lo agarres, estaba bien flaco, hermanos, pero flaco, flaco. Mire, una anécdota, mi esposa metía la mano aquí y casi le daba vuelta a los dedos. Mira, estás bien flaco. Entre mí, pues te aguantas, ni modo. Y me veían los pastores, hermano, ¿usted quién es? Y yo viví personalmente, lo digo, hermano, mucho menosprecio. Porque lo ven a uno joven y piensan que uno no tiene experiencia, conocimiento, llamado. Y Timoteo se dice que algunos creyentes de aquel lugar lo menospreciaban porque no era acorde a lo que ellos consideraban el perfil de ellos. La diferencia entre una persona que tiene un liderazgo y alguien que está bajo un liderazgo es que el que tiene un liderazgo, si es genuino y está por Dios, hay que someternos a él. Independientemente de la capacidad que nosotros tengamos. Otra razón por la que se cree que las personas batallan para someterse a sus autoridades espirituales es por el parentesco. Y fíjese que sí es cierto, yo he crecido con pastores que de repente se han sincerado y me han dicho, es que, ¿cómo batallo para que mi hermano se someta en la iglesia? Su hermano carnal, para que su mamá, su papá, sus hijos, su esposa. Aquí no pasa ese problema, ¿verdad, Lupita? Y hay un caso en la Biblia, Números 12:8. Dice, les dijo, óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Moisés tenía dos hermanos, era María y Aarón. Y estos dos personajes, cuando se encuentran o se reencuentran con su hermano Moisés y Dios los llama y van al desierto, cuando usted lee el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio particularmente, tanto como Aarón, tanto como María, tuvieron varios errores muy garrafales, hermanos, muy significativos, en donde se atrevían a criticar a Moisés, a murmurar contra Moisés, a desobedecer a Moisés. Y llega un punto en donde Dios les habla directamente a ellos dos y les dice, pues ¿quiénes están creyendo? Yo puse a Moisés. Porque sí es cierto, en ocasiones los creyentes les cuesta trabajo recibir un consejo o someterse a una autoridad cuando hay un parentesco o una línea sanguínea dentro de la iglesia. Aquí en este lugar han pasado y actualmente hay algunos miembros que son familiares míos. Y debo de decir públicamente que hasta lo que a mí me corresponde, yo admiro su comportamiento de cómo es que cuidan el trazar la línea cuando actúo como pastor y cuando soy el primo de ellos. Porque Dios nos llama y Dios nos manda a que no importa la línea sanguínea, la amistad o los años que tengamos de conocernos. Mire, voy a usar un ejemplo bien breve. Aquí hay una hermana que me conoce literalmente casi desde que nací, la hermana Conchita. Y cuando yo era adolescente,
pues era la hermana Conchita, hasta fue mi maestra, si mal no me equivoco, de una EBDB por allá me quiero acordar. O no sé si de la dominical o... el caso es que también me regañaban, hermanos, a mí. Y me llamaban la atención. Pero cuando nos reencontramos en la iglesia y me ve, yo veo en ella como ella no es que ella quiera quedar bien conmigo, es que ella entiende el concepto de un pastor. Y aun cuando yo puedo ser hasta su bisnieto, con respeto lo digo, hermana Conchita, ella me mira y me trata con respeto como pastor. Porque el pastor no es al que le caemos bien, es una autoridad espiritual que Dios tiene. Y en la línea sanguínea o en la línea de parentesco, de amistad, es común que las personas menosprecien, desprecien o tengan en poco a los líderes espirituales. Y por último, ¿por qué razón algunos creyentes batallan para someterse? Pues precisamente porque conocen al pueblo. Mire lo que dice Jeremías 1, 7 y 8. No digas, soy demasiado joven. Esta es una conversación entre Jeremías y el Señor en una visión. Me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que yo te diga. Y luego mire lo que dice el Señor, Yahvé, le dice a Jeremías. No le tengas miedo a la gente. ¿Sabía usted que a veces en el liderazgo algunos creyentes le tienen miedo a los creyentes, hermanos? Hermano, ¿por qué no fue y dijo aquello? Ay, no, pastor, es que no quiero broncas, es que después, y mire. ¿Y tú quién eres? Tú devuélvete por donde entraste. Yo conozco literalmente pastores, hermanos. Conozco literalmente pastores que saben de la conducta de algunas ovejas de su grey, de su rebaño, donde Dios los puso. Y no les dice nada por miedo a represalias. Y eso no está bien. Porque no se trata de saber quién sabe más, ni quién tiene más, ni quién goza de más. Se trata de entender por qué es que dentro de los deberes cristianos, tanto como un creyente debe de someterse a una autoridad, tanto como una autoridad debe de entender hasta dónde llega su trabajo delante de los creyentes. Y cuando este autor le daba este consejo a la iglesia, es precisamente porque vamos a ver bien breve, hermanos, este verso que está escrito de una manera bien sustancial. Y si tiene su Biblia ahí abierta, por favor, no la cierre en la carta a los Corintios 13:7, porque vamos a estar viendo brevemente, repito, cómo es que el creyente se debe de someter a sus líderes, pero también cómo es que el líder debe de tener un comportamiento delante de los creyentes. Y dice así, en primer lugar dice, obedezcan, así empieza la frase. La palabra obedecer en el diccionario significa cumplir con la voluntad de quien manda. En otras palabras, nosotros sabemos como seres humanos que tenemos el deber de someternos a nuestras autoridades, de obedecerlas. Sabemos que tenemos el deber de someternos y obedecer a nuestros padres. Muchachos, aunque la moda diga que ¿para qué hacerle caso al viejo? ¿Para qué hacerle caso a la jefa? Obedécelos, a eso te mandó el Señor. Pero también cuando usamos la palabra obedezcan, también se refiere al trabajo. Hermano mío, si usted tiene un patrón en su trabajo, obedézcalo. Amén. Si el patrón dice verde, es verde. Que no se dé la media vuelta a usted como cristiano y diga, pues está loco, que haga lo que quiera. Oh, porque la palabra obediencia no va desconectada de la palabra de Dios. Miren lo que la palabra dice en Romanos 13, 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad, ¿de dónde proviene? De Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad, allí están colocados, ¿por quién? Por Dios. Hijo que estás aquí, no le hablo a los míos solamente, a todos los que somos hijos. Dicho sea de paso, le voy a compartir una anécdota bien breve. Hace unos días estaba en X lugar, con X persona, para que no diga, ay, pastor, por eso no lo invito. No. Y recuerdo, hermano, que le entra una llamada a una hermana anciana, ya de edad avanzada.
Y la hermana, yo no sé por qué las hermanas tienen el hábito de poner los teléfonos en altavoz. ¿Sí se ha fijado en eso que la gente adulta lo pone en altavoz? Sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Tal vez porque no escuchan bien o algo, no sé. El punto está, hermano, que yo estaba ahí y le habla el principito, el hijo. ¿Dónde estás? Yo cuando dije, caray. ¿Y qué andas haciendo ahí? ¿Quién te dio permiso? Literal, hermanos. Yo estuve, como dice el meme de Colunga, estuve así de meterme, hermanos. Y de decirle a la hermana, cuélguele a ese arrastrado, zarrapastroso. Estuve así. Hijo de 40, 50 años que estás aquí y todavía tienes a tus padres. Honra a tus padres, aunque ya no puedan caminar mucho. Obedécelos, porque son especiales de parte de Dios. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los cristianos, obedezcan a sus autoridades, es porque, fíjese cómo finaliza el verso y dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, dice, ¿contra quién se rebela? Contra Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los creyentes de Roma, si ustedes tienen un emperador, respétenlo. Si tienen soldados que vienen por algo, respétenlos. Si tienen líderes, respétenlos. Si tienen padres, respétenlos. Si tienen dueños, respétenlos. Si ustedes son esclavos y tienen hombres que están a cargo, que los compraron, respétenlos. ¿Por qué? Porque bíblicamente el respeto ante los ojos de Dios o la obediencia ante los ojos de Dios es una de las virtudes más grandes que traen bendición de parte de Dios. Le voy a compartir la definición de un diccionario cristiano, lo que define obediencia. Y dice, la obediencia es la acción de seguir los mandamientos y la voluntad de Dios manifestada a través de las enseñanzas por medio de los líderes espirituales. En otras palabras, la obediencia desde la óptica de la palabra de Dios no solamente es la obediencia a la Biblia, sino es a quienes transmitimos el conocimiento de la Biblia. Por eso es que este verso dice en su segunda parte, dice, obedezcan, y luego dice, ¿a quiénes? A sus líderes espirituales. ¿Quiénes son los líderes espirituales? Bueno, pues los líderes espirituales son en este caso todos aquellos que servimos a Dios. Los menciono brevemente. Aquellos que están a cargo de la alabanza, de los sugieres, maestros, diáconos, ancianos, evangelismo, damas, hombres, jóvenes, pastores, etcétera, etcétera. Todos nosotros tenemos un deber delante de Dios, pero también el deber del creyente es obedecerlos a ellos. Es muy común, hermano, que en las iglesias las personas obedezcamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo, de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo al beneficio. El autor a los hebreos le decía a los cristianos, obedezcan a sus líderes. Porque el obedecer a tu líder, el obedecer lo que Dios pone en su corazón para que se haga, para que se trabaje, para que se comparta, para que se efectúe, es porque seguramente Él está entendiendo y comprendiendo que el funcionamiento de la iglesia no radica solamente en a ver con qué me levanto esta mañana y a ver qué se me ocurre hablar o qué se me ocurre hacer en proyecto, no. Generalmente los líderes, generalmente los pastores, recibimos instrucción de Dios a través de su palabra, del consejo, de los devocionales, de la oración. Que todas las actividades que realizamos dentro de la iglesia, ya sea para el buen funcionamiento o ya sea la enseñanza o la predicación, por lo general, hermanos, tenemos que entender, y hablo a los líderes, que no lo hacemos para complacer a un hombre, ni lo hacemos para fastidiar a un hombre. Lo hacemos porque todo tiene la causa y el efecto de glorificar a Dios a través de la congregación que es el cuerpo de Cristo. Así que cuando dice, obedezcan a sus líderes espirituales, hay una frase que es muy debatiente y muy conflictiva en la actualidad. Y dice, y hagan lo que ellos dicen. Y sí, a mí me llama mucho la atención esta frase, porque esta frase en realidad se ha convertido en un problema. Yo he conocido hombres, inclusive los he escuchado predicar, y le han dicho a los creyentes, ya ves, la Biblia dice que me obedezcas. Fíjate que vamos a hablar de los dos ángulos correctamente. Hay un ángulo
que en donde la Biblia sí manda y llama como deber cristiano, que la oveja, el creyente, obedezca a las instrucciones de sus líderes. Pero brevemente le voy a decir a qué no se debe de someter una oveja. Aquí es cuando todos ponen atención, veamos. Sí. Va a decir, a ver, pastor, échele. Mire, hermanos, también seriecitos. Empiezo. ¿A qué no se debe de someter o obedecer una oveja? 1, a un consejo antibíblico. Nunca te sometas a un consejo antibíblico, aunque yo te lo dé. Aunque yo te diga, hágalo, pero si no, la Biblia lo prohíbe, la Biblia lo rechaza, la Biblia lo refuta, no lo haga. ¿Por qué? Porque no vamos a justificar la acción del líder espiritual o del pastor en algo que está en contra de la voluntad de Dios. 2, ¿a qué no se debe someter una oveja? A los pastores abusones. Oiga, ¿cómo ahondan en la actualidad? Un pastor abusón es un pastor oportunista. Es un pastor que básicamente se dedica a explotar. Si algo el evangelio se ha escarnecido mucho en la actualidad, es por esos hombres que indebidamente se han dedicado en tomar ventaja y han malinterpretado la palabra de Dios y han torcido las escrituras y han hecho pensar y saber que si la Biblia dice sométete a tu pastor, tienes que complacer a tu pastor. No, hermano, no lo haga. El abuso no es bíblico. Pero ¿a qué también no se debe someter un pastor, una oveja? A un pastor dictador. Los pastores no estamos para obligarte a decir qué hacer o cómo hacer. Dice que el líder dentro de la iglesia tampoco. Porque a veces se tiene la impresión, es que me dijo el líder. No, espérate. Si el líder te está mandando, si el líder te está obligando, si el líder te está forzando, no le hagas caso. Porque la dictaduría no consiste solamente en perjudicar, sino la dictaduría nos hace dejar de pensar. Y Dios en la palabra, en su palabra, ni siquiera Dios actúa como un dictador. Él es un Dios soberano. Y que aún el hombre que se quiere perder voluntariamente se va a perder y Dios no lo puede cambiar, porque tiene que haber un cambio personal. ¿A qué no se debe de someter una oveja? A los pastores ladrones. Hermanos, los pastores no estamos para decirle a los creyentes cuánto tiene que dar. No estamos para eso. Hoy en día se ve mucho en las redes sociales líderes espirituales, principalmente pastores, que se dedican a estafar, a saquear, a perjudicar las finanzas de los creyentes. No lo haga, por favor. Los pastores no estamos siendo llamados para almacenar dinero. No estamos siendo llamados para perjudicar tus finanzas. El deber de un pastor radica principalmente en enseñar la palabra de Dios. Y todo robo, toda estafa, todo fraude no viene de parte de Dios. Pero, ¿a qué sí se debe de someter una oveja? O siguen serios o los voy a perder en este momento. Bueno, empecemos. Sí, porque los vi muy concentrados, hermanos. ¿A qué sí se debe de someter una iglesia cuando el autor dice sométanse a sus líderes, sométanse a sus pastores? Bueno, sí se debe de someter o sí debe de obedecer el sermón de la palabra de Dios. Mira, cuando los pastores predicamos, los creyentes, los predicadores transmiten una enseñanza, nuestro principal deber no es que creas como nosotros o que hagas lo que nosotros hacemos. Nuestro principal objetivo es que tu corazón, a través de la palabra de Dios, que ha sido interpretada para todos los tiempos, incluyendo estos tiempos, es que nosotros comprendamos que el consejo de la palabra de Dios no es una opción. No estamos dando opciones, hermanos. El consejo de la palabra de Dios es algo que cuando se toma y se mantiene sobre de él, realmente hay bendición de parte de Dios.
Mira, hoy muchos cristianos viven en esta idea, yo los he escuchado. Las predicaciones son como dijo el apóstol Pablo: agarra lo bueno y desecha lo malo. Qué verso tan perverso y tan malinterpretado. Pablo jamás habló de ese concepto. Y me dijo una vez un hermano: es que las predicaciones y los sermones son como los pollos rostizados. Ah, caray. Cómete la carne y escupe la grasa y el hueso. Es que los sermones no es algo así como que, pues esto no es para mí. Esto es para el hermano que faltó. Esto es para el hermano que anda bien rebeldote, que anda bien RBD. Los adultos me entienden, los jóvenes no. Mira, ve, se ríen los adultos. No. La oveja debe de entender y comprender que estamos para obedecer el consejo de la palabra de Dios. ¿A qué se debe de someter y obedecer una oveja? A un consejo pastoral. ¿Sabía usted que hoy en día muchos creyentes carecen de mucha instrucción bíblica? Uno, porque no consultan al consejo pastoral. Porque ignoran el consejo pastoral. Mire, yo he platicado esto en otras conversaciones con otros creyentes, con otros pastores inclusive. Y a veces nos reímos, hermanos. Ni modo, no nos podemos enojar, ¿verdad? Ni tampoco entristecer, mejor nos reímos. Hace tiempo me hablaba un pastor y me decía, fíjate que me habló, hasta me río. Dice, me habló una hermana de la iglesia, quería un consejo y la escuché por teléfono. Dice, pero en realidad no era un consejo, nomás me estaba avisando. Y le digo, ¿a poco? Le digo, no, acá con nosotros no pasa eso. No, le digo, acá no, acá los hermanos buscan la dirección pastoral, la instrucción del consejo de la palabra de Dios. Hermano mío, los consejos que los pastores entregamos, aunque duelan, aunque calen, aunque molesten, aunque incomoden. Mira, hay 3 maneras en que nosotros solemos dar consejos los pastores. 1, escuche, cuando la gente se acerca, que no es muy común. 2, cuando lo solicitan los padres o los esposos. Fíjese que a veces los padres y los esposos nos dicen a nosotros, ¿puede hablar con mi hijo? Y sí lo hacemos, hermanos. ¿Puede hablar con mi esposa? ¿Puedo hablar con mi esposo? Sí lo hacemos. Pero también hay otro. Cuando nosotros nos acercamos directamente. Cuando ya ni nos pide usted, ni nos pide el tercero. No, cuando ya de plano nosotros vemos conductas en donde tenemos que atender un asunto de parte del Señor para bien de uno mismo. Y la gente suele decir, ¿verdad? Bueno, pues ya lo escuché, pastor. ¿A mí me corresponde obedecer o no obedecer? Sí, gracias a Dios que a usted le corresponde. Porque nuestro único deber es obedecer al Señor. Pero, ¿a qué también se debe de someter una oveja, obedecer a una oveja? A una exhortación. ¿Sabías tú que los pastores tenemos el bien de exhortar a los creyentes? Exhortar es orientar. Exhortar no es gritar. Exhortar no es criticar. Exhortar no es evidenciar. No es hacerte menos. Exhortar tiene que ver con orientarte. Tiene que ver con dirigirte. Tiene que ver con que pongas tu mirada nuevamente en donde debe de ser, en la palabra de Dios. Y por último, ¿a qué sí se debe de someter una oveja, instruir, obedecer una oveja? Este es el más, ahora sí como dicen por ahí, ¿verdad? El top, pero lo guardé para el último. A la disciplina. ¿Sabía usted que los creyentes batallan mucho para someterse a la disciplina de la iglesia, la disciplina de la palabra de Dios, la disciplina pastoral? De hecho, es muy común que muchos cristianos, cuando son disciplinados por una infracción que cometieron, ya sea moral, ya sea financiera, ya sea social, ya sea ética, ¿sabía usted que las personas suelen irse de las iglesias? Y esto es algo muy común, porque la disciplina tiene que ver con una restauración de mi conducta. Y como no nos gusta que se metan con nosotros, mira, y mi esposa lo sabe, es testigo, creyentes se han ido de este ministerio porque los hemos puesto en disciplina. Ahora, pues, ¿qué hicieron, pastor? ¿Mataron a alguien o qué? No necesita matar a nadie.
con el hecho de que usted sea un infractor de la palabra de Dios sobre el cuerpo de Cristo, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, usted debe de ser disciplinado porque usted sirve al Señor. Y no debo de sentirme ofendido, no debo de sentirme agraviado, al contrario, es una bendición. Mire, le voy a dar un ejemplo, es como los padres y los hijos. Papás, la verdad, cuando exhortamos o cuando disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos para desquitarnos. Lo hacemos porque los amamos. Lo hacemos porque queremos que ellos reivindiquen su vida. Lo hacemos porque deseamos que ellos maduren en esa área de su caminar con Dios o de su vida personal. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos? Que nos escuchen, que obedezcan. De la misma manera, cuando los pastores se dan a la tarea de corregir, de disciplinar, jamás es para ofender, para entristecer o para dañar o para amargar. Todo tiene que ver para que uno vuelva a restaurar sus pensamientos y su comunión con el Señor. Porque al final del día, ¿qué pasa cuando nuestros hijos crecen y adquieren esos consejos, esas regañadas, esas llamadas de atención, esas correcciones, esas disciplinas que les dimos y los vemos crecer y los vemos hombres o mujeres hechas y derechas? Nos sentimos orgullosos de ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que tomaron a bien esos consejos. Y sigue leyendo el verso y dice, porque su tarea es cuidar el alma de ustedes. Si usted sigue leyendo Hebreos. ¿De quiénes? Bueno, pues en este caso, del creyente. ¿Sabía usted que los pastores somos llamados a cuidar el alma de las ovejas, hermanos? Hoy en día yo entiendo que la cercanía de la oveja y el pastor en muchos lugares particularmente, yo entiendo que es meramente administrativa o social o es moral simplemente, pero no es espiritual. Y eso ha producido que los creyentes tengan una mala idea del verdadero ministerio pastoral o del liderazgo de la casa de Dios. Cuando el autor le dice a los creyentes y le dice, porque el deber de ellos es cuidar el alma de ustedes, hermano mío, hay algo que yo le quiero decir. Y voy a abrir muy privadamente mi corazón. Algunos ya me han escuchado en consejería, muy rara vez lo digo acá arriba, pero este es el momento. Y yo sé que no hablo solamente por mí, sé que también es un sentimiento compartido, mi esposa también lo comparte. Cuando nosotros observamos que algún miembro de la iglesia experimenta problemas, deja de asistir a la iglesia, está distanciado, deja de servir a Dios, no cambia sus conductas, hermanos, en serio, a los pastores nos duele mucho. Dios sabe cuántas lágrimas los pastores derramamos por ustedes. Solo Dios lo sabe. Porque tenemos un oficio espiritual y divino en donde tenemos el deber delante de Dios de que su vida espiritual crezca, madure. Ningún creyente que entra a una iglesia debe de pensar, y no hablo solo de este lugar, de cualquier iglesia, debe de pensar que el pastor solamente está para que él venga y predique, usted venga y entregue una ofrenda o un diezmo y aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. Yo entiendo que hay muchos pastores que tienen esa conducta. Pero bíblicamente Dios nos ha llamado a los pastores a cuidar de su alma. Y cuidar su alma tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes. Cuando se escribió el capítulo 20 del libro de los Hechos, hermano, se dice que el apóstol Pablo ya tenía la sensación que una vez que llegara a Roma, dicen los estudiosos que él ya sentía que ya no iba a salir de Roma, porque él murió en Roma. Y dice el capítulo 20, verso 28, dice, entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Les está hablando a los líderes. En realidad es un fragmento de una carta de despedida. Y dice, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia. ¿Y sabe por qué? Aquí hay una razón muy grande que tenemos los pastores. Porque esta fue comprada, dice,
con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. El apóstol Pablo tenía bien de transmitirle a los líderes y a los pastores que ser pastor no es por voto popular. Ser pastor no es porque tengo dinero para abrir una iglesia. Ser pastor no es porque mi papá era pastor y ahora pues yo soy el pastor. Ser pastor tampoco es el ambiente religioso de una sociedad o de un vecindario, no. Ser pastor tiene que ver con un llamado de parte de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a los creyentes, alimenten y pastoreen. Porque esto tiene que ver, hermano mío, con la tarea que Dios nos ha asignado. Este rebaño, que somos todos nosotros, yo me incluyo junto con ustedes, costó la misma sangre del Hijo de Dios. La palabra alimentar significa suministrar, ingerir, pero metafóricamente significa enseñar, discipular, aconsejar y nutrir. La palabra pastorear significa llevar a las ovejas a campos verdes, pero también significa cuidar. Cuando los pastores nos dedicamos a enseñar en relación a las falsas doctrinas, que dicho sea de paso, hermano, viera cómo ahondan en la actualidad, lo hacemos porque tenemos temor delante de Dios, que si nosotros no trazamos o enseñamos ciertos temas o ciertas teologías mentirosas, torcidas, nosotros tenemos temor delante de Dios que vamos a rendir cuentas, como dice el siguiente verso. Dice, y tienen que rendir cuentas a Dios. El pastor que se manda solo, en realidad está muy desorientado. El pastor le tiene que rendir cuentas a una iglesia, a un liderazgo. El pastor le tiene que rendir cuentas a Dios, llevando la escala a lo más alto. A tal punto y a tal grado que cuando dice, porque ellos tienen el deber de rendir cuentas, es porque le voy a compartir algo como pastor. Hablo por mí. Yo estoy consciente que cuando yo esté delante de la presencia de Dios, en el bema de Dios, de acuerdo a los tiempos cronológicos, escatológicos, en el juicio delante de Dios, yo estoy consciente, hermano, que cuando a mí me toca mi turno, yo estoy consciente que Dios me va a decir, te mandé llamar como pastor, sí, Señor. Y yo estoy muy consciente que su nombre va a salir a relucir. ¿En serio, pastor? Pues claro. Y yo estoy muy consciente que si no me dedico a enseñar, que si no me dedico a liderar, que si no me dedico a aconsejar, no me dedico como pastores que somos, a esta función, y usted se pierde, se aleja, se daña su corazón, se alimenta incorrectamente de algún concepto de la Biblia. Yo estoy muy consciente, hermano, y usted se pierde. Yo estoy muy consciente que Dios me lo va a demandar. Estoy muy consciente. Ahora entiendo por qué me dice lo que me dice, pastor. Sí. Ahora entiendo por qué de repente se sienta conmigo o me habla por teléfono, o por qué en 3, 4 palabras me dice lo que me dice, sí. Porque tengo el deber, como cualquier otro pastor, de que la vida de la oveja esté en su mejor entendimiento de acuerdo a las Escrituras. Y sigue diciendo el verso, denles motivos para que la hagan, y dice, y tienen que rendir cuentas a Dios. Y luego sigue leyendo el verso y dice, y denles motivos para que lo hagan, ¿con qué? Con alegría y no con dolor. ¿Las ovejas darán dolor, hermanos? ¿Usted cree que las ovejas dan dolor? Mira, nomás uno que otro sincero va. El hermano lo dijo, mira qué cínico te escuchaste, hermano. No, es que es la verdad, hermanos. Las ovejas sí dan de repente dolor. Sí dan. La verdad. ¿De veras, pastor? Pues sí. He de confesarle que aquí hay algunos que yo oro muy seguido por ustedes. Y que le digo a Dios, Señor, haz algo porque yo ya no sé qué hacer. He de confesarle que le he dicho a Dios, Señor, ya le hablé, ya le dije. Y ahí es cuando uno va delante de Dios y
Y bien le dijo el escritor, le dijo a los creyentes, denles motivos para que lo hagan con alegría. Pero, ¿motivos para qué? ¿Sabía usted que los pastores, en términos generales, tenemos el llamado, en primer lugar, de cumplir con la gran comisión? Los pastores. O sea, ¿el pastor tiene que andar evangelizando? No necesariamente él como persona. Es un llamado que tiene de parte de Dios. Cuando las iglesias dejan de evangelizar, yo hace tiempo conversé con un pastor, disculpe usted, hermano, hace tiempo conversé con un pastor, y mire, lo tengo en Do Not Disturb, no sé por qué entró la llamada. Hace tiempo conversé con un pastor y él me contaba esto, y me decía, he estado saliendo a evangelizar, y le digo, me da mucho gusto. Me dice, a mí no tanto. Le digo, ¿perdón? Dice, a mí no tanto. Le digo, ¿por qué? Dice, porque en realidad salgo a evangelizar porque la iglesia no quiere evangelizar. Hermanos, entre pastores muchos se asinceran. ¿Y usted se asincera, pastor? Soy muy privado yo. Me toca más escuchar que hablar. Muy pocas veces me toca hablar. Y no porque me aguante como los machos. No, es porque dependiendo la madurez y el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, uno sabe hacia dónde y con quién y cuándo. Pero me toca seguido escuchar mucho a pastores. Y cuando me decía eso, él me decía, tengo que salir yo porque la iglesia no quiere evangelizar. Dice, y yo sé que Dios me ha llamado. Dice, pero es que, fíjese cómo me dijo así. Dice, es que ellos, si no me ven a mí evangelizando con ellos, no van. Digo, es que han creado una dependencia de ti y están incorrectamente enseñados. El pastor no necesariamente tiene que andar en la calle o en los lugares. Las funciones del pastor son vastas como para todavía tener que atender otras más. Cuando Dios nos llama como iglesia a evangelizar, esto sí es para nosotros. Esto sí es para ustedes, hermanos. Hermanos, nosotros los pastores le vamos a rendir cuentas a Dios de la gran comisión. Obedezcamos a ese llamado. 2, en términos generales, ¿qué debemos de hacer? Discipular a la grey. Fíjese que nosotros los pastores nos dedicamos a enseñar cómo crecer en el Señor. Cómo encontrar la palabra de Dios y crecer con ella. Entonces, pastor, por eso no nos habla de diablos y de demonios y de espíritus y decretos y siémbrale. Pues no. Por eso no hablo de eso. Porque eso no es crecimiento espiritual. Esas son cosas mal trazadas de la palabra de Dios que han surgido desde hace algunas décadas atrás. En realidad la palabra de Dios inspira el corazón del creyente a que entienda mejor a Cristo y se haga un cristiano que se parezca más a Cristo. Y que su vida vaya brillando más de acuerdo a Cristo. Y que su comunión con Dios cumpla más a la voluntad de Cristo. ¿A qué estamos llamados los pastores? No solamente a cumplir la gran comisión y a discipular a la grey, sino también somos llamados a hacerlo sin compromisos. Dice la historia que algunos pastores de aquellos tiempos, hermanos, como los cristianos dejaban de aportar. Fíjese, desde aquellos tiempos ya existía eso. ¿Sabe a qué empezaron a hacer los pastores? Empezaron a pasárselas. Así como las mordidas, ¿verdad? ¿Sí me explico, verdad? Así como las mordidas. Usted no diga nada, pastor. Usted déjeme hacer lo mío. ¿Por qué, hermano? No hagas eso. Es que si no me voy de la iglesia. Los pastores no estamos para quedar bien con ustedes, hermanos. Los pastores tenemos el deber espiritual delante de Dios a velar por su vida espiritual. Y deseamos de todo corazón que usted se encuentre con la presencia de Dios y usted comprenda junto con nosotros que el deber de un cristiano no es formar una fraternidad de que cada quien haga lo que quiera.
El deber de un cristiano es formar una fraternidad que cada día nos parezcamos a Cristo como la novia que somos de Él. Ese es el deber de un cristiano. Y dice, esto último, ciertamente, ¿qué dice? No los beneficiará a ustedes. ¿Sabe por qué dijo eso el autor? Porque es cierto. Cuando un pastor toma el deber, los líderes tomamos el deber de trazar la palabra de Dios acorde a la voluntad, a los designios de la fe cristiana, mira cómo hay resistencia entre los creyentes y los pastores. Hay mucha resistencia, al punto y al grado que los creyentes se predisponen, al punto y al grado que los creyentes juzgan, al punto y al grado que los creyentes se incomodan, forman pensamientos negativos, empiezan a considerar que en el lugar, y mire, no hablo de este lugar, vuelvo a repetir, dije que iba a hablar en tercera persona. Empiezan a considerar otros lugares en donde les hablen más bonito, otros lugares en donde no les hablen de tantos esos temas que no son tan favorables para ellos. No, hermano. Todos vamos en el mismo barco. Y todos debemos de comprender que Dios nos ha llamado para servir, pero también nos ha llamado para obedecer. Y a los pastores nos ha llamado para llevar la causa conforme a las Escrituras y no conforme a lo que nos parezca bien o a lo que no nos parezca bien como pastores que somos o líderes. Si tu líder te dice algo, te da un consejo, tómalo en cuenta, por favor. No va a decir como dijo aquel, ¿verdad? Y traigo una cuenta bien larga, pastor. No. Tómalo en cuenta, llévalo a cabo. ¿Por qué? Porque al final del día, el que crece es uno. Vente, hija, acompáñame. ¿Sabes? Cuando un cristiano comprende su papel dentro de la iglesia en relación a la autoridad, en relación a la obediencia, el principal beneficiado vas a ser tú. Nosotros damos consejos matrimoniales no para que sigan actuando impropiamente. No damos consejos a los jóvenes para que simplemente escuchen y se den la media vuelta y se les olvide. No damos consejos a los hermanos adultos para que sanen mejor o cuiden bien sus finanzas y simplemente sigan endeudados. No damos consejos, hermanos, simplemente a los estudiantes del instituto nomás para que vengan a llenarse de conocimiento. No. Todo tiene un propósito. Y su principal propósito es glorificar a Cristo. Yo entiendo que hoy en día muchos cristianos no sirven a Dios porque piensan que están sirviendo a los pastores o al pastor. Piensan que están sirviendo a las finanzas, a las arcas de los líderes. Yo entiendo eso. Y sí es cierto, algunos sí lo hacen, pero están mal. Así no funciona esto. Pastor quiere que diezme. No, usted quiere diezme, usted quiere no diezme. El que se va a llevar la bendición, el que no se la va a llevar es usted, hermano. Este ministerio lo ha sostenido Dios y ella es testigo. Este ministerio no lo sostienen los hombres. El pastor quiere que me porte bien y que trate mejor a mis hijos. Pues qué padre, ¿no? ¿Qué hijos no quieren mejor trato de sus padres? El pastor quiere que me porte bien en la escuela. ¿Para qué te quieres echar a perder en tus estudios? El pastor quiere que ore más. Pues ¿qué quieres que te diga? Que te pongas a ver más tele. Es que el pastor se sale. Ya nomás me habla y nomás me dice. ¿Te digo qué? ¿Te decimos qué? Dios me libre, hablo por mí. Dije que iba a hablar en tercera persona. No puedo poner a mi esposa a la par porque no puedo hablar por ella. Pero Dios me libre a mí. El día que a usted le dé un consejo impropio y sepa algo de nosotros los pastores y los líderes, nosotros no estamos para decirle qué hacer y cómo hacer. La Biblia se llama el consejo de la palabra de Dios porque nos aconseja y nosotros tenemos la voluntad de tomarlo o dejarlo. Por eso le dijo Josué al pueblo en aquel lugar: escojan ustedes
qué quieren hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo llego a mi casa y soy papá, ahí sí les digo a mis hijos qué hacer. Y ellos lo saben. Lo haces porque lo haces. Y con la mirada, ¿por qué? Porque soy tu padre. Pero en la iglesia no los puedo obligar. No los puedo obligar. Les puedo dar un consejo, pero no los puedo obligar. Si la oveja pusiera más de su parte, lo digo con mucho aprecio, hermanos. Si el pastor pusiera más de su parte, yo sí lo puedo decir con mucha certeza. Nuestras iglesias, incluyendo esta, no solo crecerían numéricamente porque cumplimos la labor de la gran comisión, sino también nuestras iglesias entenderían mejor la calidad de cristianos que debemos de ser en las calles, en los trabajos, en los matrimonios. Y no solo eso, sino que inclusive dentro de nuestros cultos a Dios disfrutaríamos mejor de la presencia de Dios. Es en serio, hermano. Es en serio. Pero si hoy en día se respira un ambiente muy dividido, un ambiente muy contradictorio, no es porque muchos pastores estemos actuando indebidamente, no. Es porque a veces la oveja le falta claridad de cuál es su deber delante de la casa de Dios. Pero también debo de reconocer que hay otros pastores que sí, erróneamente, están actuando indebidamente. Y oro por ellos, hablo a título personal. Digo, Dios, ayúdalo, llévatelo, pero no lo dejes que siga así. ¿Por qué? Porque dañan la grey. Y dañar la grey, hermano, dañar a una oveja como pastores, hermano mío, es una condena que nos llevamos todos los días, que nos la vamos a llevar hasta el día en que Cristo nos llame a cuentas. Yo lo animo en esta tarde a que reflexione en relación a nuestro comportamiento hacia ellos y ellos hacia nosotros también. Cuando yo trazaba este sermón, yo le decía a Dios, háblame primero a mí, muéstrame mis errores. En serio, hermano, se lo digo. Digo a Dios, dime qué cosas continuamente estoy tropezando, qué temas he olvidado o qué temas debo de reforzar. Hablo como pastor y le decía a Dios, porque no quiero que las ovejas piensen que los pastores somos perfectos, porque no lo somos. Pero sí quiero que sepan que hacemos el mayor esfuerzo para que caminemos juntos a la palabra y a la presencia de Dios. Este sermón no es para mí. No crea que le estoy diciendo, venga y ore por mí. Te lo digo con mucho respeto, no. Y que le diga a mi esposa, ven. No queremos eso. No me malinterprete, no. El deseo es la enseñanza. Y que usted y yo comprendamos que cuando un pueblo no se somete a su autoridad, se queda en el desierto, como le pasó a Moisés. Cuando un pueblo murmura, cuando un pueblo critica, cuando un pueblo desobedece, cuando un pueblo quiere hacer lo que quiere, cuando un pueblo es a medio compromiso, cuando un pueblo se resiste, cuando un pueblo no busca, se quedan en el desierto. Y yo le abro mi corazón. Yo no me quiero quedar en el desierto. Yo quiero que su familia también venga a Cristo. Yo quiero que tus hijos también crezcan en el Señor. Yo quiero que tu matrimonio sea mejor. Yo quiero que Dios te prospere. Es en serio lo que te estoy diciendo. Porque no depende de mí, depende de Dios. Pero también sé que nuestra participación influye como deberes cristianos que tenemos delante de Dios. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.